Aquí con todo el equipo, listos para poder establecer una comunicación. Las redes sociales hoy en día nos acercan, la tecnología nos permite estar más unidos en una etapa donde se vuelve muy difícil el contacto, donde no podemos estar muy de cerca. Esta es una herramienta vital. Por eso, a través de la mañana de cada día, vamos a establecer un contacto hasta España. Nos vamos a preparar para poder tener esta comunicación, que de hecho ya le tenemos en imagen a la doctora Gisela. Estamos listos para poder presentarla y saludarla desde aquí, desde Asunción, Paraguay. Vamos a saludar a Liz Rocío Caballero Mota, la doctora que está en estos momentos en España, como mencionabas, Hospital General Universitario Gregorio Marañón, Madrid capital, residente de tercer año de reumatología. Muy buenos días, ¿cómo estás? Bienvenida a la mañana de cada día. Buenos días, Chiche, buenos días, Gisela, buenos días a la audiencia de la mañana de cada día. Bueno, como ya me presentaron, soy la doctora Liz Rocío Caballero Mota, estoy viviendo en España, en Madrid precisamente, hace 3 años, haciendo la especialidad en reumatología. Estoy en un hospital que es uno de los grandes de Madrid y que bueno, que estamos viviendo la crisis del coronavirus de primera mano y de hecho hoy estoy saliendo de guardia, o sea, más que nada voy a contar la experiencia de todo lo que he vivido ayer. ¿Cómo fue esa experiencia, Liz? Si podés ir detallando, ¿cómo viene viviéndose todo el proceso? Contanos un poco. Bueno, ha sido muy mal, o sea, mi hospital se ha transformado. Yo nunca pensé que llegaría a vivir lo que estoy viviendo aquí. O sea, es alucinante la cantidad de pacientes que hay. Hoy por hoy, España tiene más de 47.000 infectados, más de 3.000 muertos. En mi hospital específicamente, actualmente están ingresados 875 pacientes, de los cuales 90 están en la unidad de críticos, o sea, lo que se conoce en Paraguay como la unidad de terapia intensiva, con respiradores, con monitorización continua, y hay 200 pacientes todavía en pasillos esperando cama para poder acceder a una atención médica. Los hospitales ya no dan abasto, o sea, se ha transformado totalmente. Normalmente en mi hospital habían 4 controles de clínica médica, como se conoce en Paraguay, medicina interna, y luego uno especializado de microbiología. Hoy por hoy son 22 controles, o sea, de 4 han pasado a 22, en la que todo es COVID. Todo es COVID, todo el día ves los mismos pacientes, parece el día de la marmota, en la que todos tienen fiebre, malestar, alteraciones analíticas típicas de un proceso viral, una neumonía bilateral, que por la naturaleza del virus, como afecta el troco encefálico, el paciente a veces no es consciente de que le está faltando oxígeno, y ya cuando le falta oxígeno puede estar hablando contigo tranquilamente y de repente te dice que me ahogo, y si no tenés un tubo ahí para ponerle, el paciente se para en tu cara. Entonces, esto de que es una gripecita, de que es un resfriado y de que solo le afecta a los abuelos y que solo a los abuelos se van a morir, es pura mentira. En mi hospital se está muriendo mucha gente por encima de 60 está falleciendo. O sea, los abuelos luego ya directamente vienen y se les seda, es lo que se hace, ya no hay unidades para ellos, o sea, ya no hay oportunidad para ellos. Si están con trabajo respiratorio, directamente se le pone una bomba de sedación. Si ya tienen ciertas patologías y no son candidatos de estar en una unidad de críticos, y luego los pacientes que sí son candidatos tienen que disputarse. Y es como una pelea de un perfil de quién tiene mejor perfil. El paciente más sano y más adepto es el que tiene más posibilidades de estar en una unidad de críticos. ¿Por qué? Porque es el que va a tener más probabilidades de salir. Y en esto, lo que se está viendo que tiene mejor perfil es ser mujer sana y delgada. O sea, un varón mayor, gordito y con que tenga hipertensión, ya va a ir mal y probablemente le van a rechazar el ponerle el tubo porque tienen la mala experiencia de que no sale de la parada respiratoria. Entonces, está fallando muchísima gente. Yo estoy ingresando, ayer he visto personas de menores de 50 años, vi más de 50, o sea, con neumonías bilaterales, con desaturaciones, que el término médico es que te están dando oxígeno en sangre y que te están hablando así como te estoy hablando yo. O sea, están tranquilos y de la nada te dicen no puedo respirar, y se ponen fatalíticos. Y sin un respirador se pone mal y infelizmente, o sea, se quema muchísimo como persona. Como médico ni qué decir, o sea, todos los días nosotros ya no estamos permitiendo visitas de familiares a los pacientes. Son pacientes que se mueren solos. Si están en la urgencia,
es que parece una película de terror, ni siquiera un guionista de lo más sádico hubiese escrito lo que está pasando. O sea, gente que en un control se está muriendo, el padre, en el otro la madre, el hijo en el otro está fatal, afuera el resto de la familia, que no pueden entrar a despedirse, que tenés que llamar y decirle, mira que está malísimo y no puedes entrar porque no hay suficiente equipo de protección, no puedes entrar porque si entras te puedes contagiar y vas a salir a contagiar a los demás. O sea, es un caos impresionante, impresionante todo lo que ha cambiado. Qué importante. Y cómo se ha revolucionado. El hospital se ha tenido que transformar totalmente. Al principio era todo muy organizado, por decirlo así. Teníamos un área específica para ver a este tipo de pacientes respiratorios, que bueno, de empezar a hacer 1, 2, que se podían contener en el área de urgencias o en el área de hospitalización, se han transformado a ser 10, 15, 40, 200. Entonces se tiene que transformar toda tu urgencia y luego todo tu hospital y luego todo el sistema. O sea, se están haciendo hospitales de campañas, en plan un estadio gigante en el que se están poniendo camas y oxígenos y se está teniendo a médicos de todas las especialidades. O sea, mi especialidad es reumatología, son la misma que tiene el ministro, básicamente es una especialidad de enfermedades autoinmunes, pero tiene base en la medicina interna, la clínica médica. Entonces yo los 4 años sí que hago guardias de medicina interna, entonces tengo esa base, pero no soy una internista, igual que no lo es aquí en España al menos un endocrinólogo o un cardiólogo o un neurólogo. Tienen un conocimiento básico, pero no son los especialistas de esa enfermedad. Y hoy por hoy todos estamos cumpliendo la función de eso, todos estamos funcionando como clínicos médicos, el clínico en Paraguay, que es el que llevaría este tipo de enfermedad, igual que el intensivista, cuando el paciente necesita una unidad de críticos, una UTI, una unidad de cuidados intensivos. ¿Me escucha, Liz? Sí, les pido a ambos que hablen un poco fuerte justamente para que ella pueda tener un buen retorno. Para que me escuche mejor. Hola, Liz. No se me escuchó, voy a intentar hablar más fuerte. No, sí se te escucha bien. Dentro del plano. Bueno, es netamente para que te escuche Aníbal. Aníbal Espínola te saluda ahora, doctora. Bueno, ¿cuál es la sugerencia, usted como profesional médica desde España, para sus colegas de acá, que ahora se están preparando para afrontar esta pandemia, esta crisis? Bueno, yo de hecho sigo hablando por redes sociales o por la tecnología, por WhatsApp, con mis compañeros de carrera y siempre vamos comentando cuáles son las diferencias, ¿no? Y en ese sentido yo no veo una organización, yo entiendo que, porque también fue así acá, es muy difícil organizar al principio una forma de proteger tanto al sanitario como a la población. Entonces, yo lo que veo, lo que no están bien protegidos los sanitarios es que todavía no han llegado todos los equipos y es que tiene que ser un equipo de protección total. O sea, la idea del equipo de protección es que este virus se contagia tanto por gotas como por contacto. Entonces, el sanitario tiene que tener una ropa impermeable, una mascarilla para que cuando le tosa no le lleguen las gotas y un antifaz y una mascarilla que sea con filtro para que no esté respirando el virus. Es para que él no se contagie. Es como un papel film sobre él. Pero todo lo que está encima de su superficie se asume que tiene el coronavirus encima. Entonces, él no puede estar circulando con eso por la otra zona del hospital o estar en contacto con otras personas que no tienen el virus porque él está contagiando. Es como que yo me pongo una bolsa de plástico y todo lo que está dentro del plástico está limpio, pero por fuera está todo contagiado. Entonces, a mí lo que me está sorprendiendo muchísimo es, por ejemplo, historias que me cuentan y que de hecho pasó también aquí, que va mucha gente joven porque le pica su garganta y, porque como leyeron por ahí de que es uno de los síntomas del coronavirus, quieren que se le haga el test del coronavirus. Y es como, vamos a ver, vamos a usar 2 deditos de frente. Si te pica la garganta, que puede ser el coronavirus, perfectamente puede ser el coronavirus, pero te falta el aire, te estás ahogando en vos mismo para que se te tenga que poner oxígeno o tubo. No. Entonces no te vayas al hospital, porque no se te va a ingresar, no vas a tener criterios de ingresar, con lo cual no se te va a hacer el test del coronavirus. Segundo, si era una faringitis y que no era algo importante y te fuiste al hospital, se está haciendo bien el triaje, estás entrando a ver a un sanitario que está totalmente protegido y lo que hablamos. Imagínate que el médico que te va a atender a vos porque te pica tu garganta
3 pacientes atrás había un paciente que tenía coronavirus. Sí. El médico está protegido, pero ¿y vos? Te fuiste a que te expongas ahí a posiblemente contagiar el coronavirus, terminaste sin el test, sin un diagnóstico de coronavirus y te fuiste a tu casa, no hiciste la cuarentena y le contagiaste al resto de gente por el camino. Muy cierto. Entonces hay que ser conscientes de cuándo hay que ir a urgencia. Y acá pasó muchísimo, mucha gente que quiere agarrar y poner en su Instagram, ay, me fui al hospital y tengo coronavirus. Esto no es un chiste, gente, o sea, no es lo que yo estoy viendo por ahí, mucha gente que una gripe nomás y que se va a morir mucha gente y que los jóvenes estamos salvos. No, los jóvenes corremos muchísimo riesgo. Hay muchísima gente joven mala, es lo que estoy diciendo. Tienen que pensar de que si los jóvenes no empezamos a enfermar todos, vamos a pelearnos nosotros por un tubo y va a ser lo que le dije, el médico tiene que agarrar y elegir cuál es el perfil del paciente que mejor puede estar. Y segundo, acudir a urgencias por un síntoma que no es de gravedad, lo único que hace es propagar el virus. Y si se está haciendo la cuarentena, se está paralizando el país, se está deteniendo la economía para intentar frenar este virus y la gente se lo toma a la ligera, es que no funciona. No funciona. Hay que usar un poquito de dedo de frente, gente, quédense en sus casas, planeen cuando van a salir, si hay que salir una vez a la semana a comprar las cosas, una vez te vas a la farmacia y te vas al supermercado, una persona sale, se planea lo que se va a comer en toda la semana y se compra una sola vez. Entras a tu casa y te limpias totalmente. Hay que tener esa higiene de pensar todo lo que afuera está contaminado. Liz, hasta que esto pase, es que si no va a terminar. Liz, no sé, a mí realmente me sorprende, yo entiendo porque es el pensamiento que se tiene, acá pasó lo mismo y luego no hay test para todo el mundo. Eso de que la OMS, o sea, las recomendaciones de la OMS son claras, hacer el test diagnóstico siempre que esté disponible, hay que adaptarse. O sea, aquí en España, en mi hospital, que es uno de los más punteros, que tiene economía, etcétera, etcétera. ¿Cuál es el hospital, doctora? Para saber, ¿nos podés repetir el nombre del hospital en el que estás trabajando? Porque estamos hablando de una ciudad de primer mundo, estamos hablando de Madrid, ¿verdad? Sí. O sea, estamos hablando de una zona donde también los números nos están asustando desde acá de Paraguay, las cifras que están llegando de fallecidos en España, ¿verdad? Superando incluso China, la situación que se ve en Italia también ahí cerca. O sea, ¿cuál es el hospital, netamente para manejar esa información desde acá? Se llama Hospital General Universitario Gregorio Marañón, ¿vale? El que está en el centro de la ciudad. Es o sea, en hospitales, en Madrid hay varios hospitales, pero hay 4 grandes. Gregorio Marañón, La Paz, el 12 de octubre y Ramón y Cajal, ¿vale? Bien. Entonces yo estoy en uno de ellos, tengo otro colega, un colega mío de la carrera que hace pediatría, está en el otro hospital que es La Paz, que es uno también los más grandes, que están incluso peor que nosotros, están sobrepasadísimos, ¿no? Lo siguiente, o sea, los pediatras están viniendo a hacer guardias de refuerzo voluntarias. De eso te quería hablar, doctora. Doctora, ¿me podrías dar un...? Está transformado todo, todo. Dime. ¿Me podés dar un panorama con respecto a los niños y cómo afrontar esto también? Porque mucha gente dice, no, los abuelos son los afectados. Ok, justo tocaste el tema pediatría. ¿Cómo se maneja el caso de los niños? Acá cuando empezó el tema, primero, cuando se vio que los niños eran transmisores asintomáticos por lo general y cuando tenían síntomas eran síntomas leves, o sea, los niños por lo general, es verdad que hay uno que otro niño que está malo, que tiene una neumonía bilateral, pero eso sí que ya es la excepción. Gente joven sí, pero niños menores de 5 años muy poco. Entonces, aquí cuando se hizo la suspensión de clases, que fue al iniciar los casos, suspendieron las clases, claro, pero salió una recomendación justamente de eso, de que como los padres tenían que seguir trabajando, estaba suspendido dejar a los niños con los abuelos. Porque ¿de qué te sirve a vos estar vos todo el día en la calle, llegas, le besás a tu hijo, le contagias el coronavirus, el niño ni se entera que tiene el coronavirus y luego se va y visita al abuelo, visita a la tía, visita al no sé quién y de repente el abuelo fatalítico, no pudiendo respirar, con fiebre, malestar general, que viene al hospital y le tengas que decir, ay, perdón, ya tenés más de 65 años y soy hipertenso, no tenemos un tubo para vos, ojalá no te mueras. Es que así es como tenemos que estar llamando a los familiares. Todos los días tenemos que llamar a decirles, está muy mal tu familiar, por favor, manténganle vivo. Es que te quema, vos decís, ¿y qué puedo hacer? Es que señora, yo no puedo respirar por él, lo siento mucho, y no hay un respirador. Es terrible, es terrible.
y los niños transmiten. Entonces, yo esas eran unas cosas que trataba de hablar siempre con la gente. De hecho, cuando empezó todo esto, porque yo tengo sobrinos, mis padres siguen vivos, son mayores de 60 años. Lo primero que le dije es prohibido la visita de los nietos a mis padres, prohibido. Le hacen, igual que yo le hago videollamada, ellos también le hacen videollamada, pero no se acerquen, porque los padres siguen teniendo una vida activa hasta que todo esto se corte, y luego a través de los niños contagian a los abuelos. Por eso es que se tiene que hacer un aislamiento. Quien vive con quien vive se queda encerrado, pero no de nada de ir visitar y no sé qué. Doctora, Todas esas cosas hay que escuchar. para ir cerrando, nos encanta que podamos charlar un poquitito con ustedes que están en otro nivel de preocupación, ¿verdad? Porque ya están batallando con esto hace un tiempo, y más que nada con alguien que lo vive todos los días desde adentro. Si yo tuviese que preguntarte cómo manejar con esta intensidad que nos estás describiendo toda la situación, cómo manejar a una persona, vamos a hacer, yo me voy, me da positivo el coronavirus, ¿cómo me aíslo, cómo vivo, cómo me higienizo para no afectar al entorno familiar y a la casa en la que vivo, verdad? A ver, hay que ver dos realidades distintas. Por ejemplo, aquí en Madrid lo que se está haciendo, y también porque es un país de primer mundo, depende mucho del perfil de pacientes. Hay pacientes, por ejemplo, personas mayores, si son contactos de pacientes con coronavirus y que tienen que estar aislados en casa, pero tienen que salir a comprarlas porque las farmacias y los supermercados siguen abiertos. Entonces el señor tiene que comer, tiene que ir a la farmacia por sus remedios. Entonces, si él tiene que salir, y eso al salir implica exponer a la población general, se han montado hoteles especiales donde están todos estos pacientes, y ahí se les atiende a todos ellos. Entonces, esa es una buenísima solución que ha planteado la Comunidad de Madrid, que se está haciendo también en otras ciudades de España, que se está mandando a los pacientes, a los contactos y a los infectados que no están graves a los hoteles. Es verdad que si viven en una sola casa, existen medidas para no contagiar a los demás. Básicamente es estar encerrado en tu habitación por 14 días, que te traigan la comida a la puerta de la habitación y que luego tú lo sacas, y todo tienes que lavarlo con lavandina. Todo se tiene que lavar con lavandina y con agua y jabón. Y lo ideal es, tengo una tos, que lo ideal es, por ejemplo, al inicio del cuadro, que el paciente tenga su mismo utensilio, su misma toalla, todo separado, y todo se puede lavar a 60 grados y usar lavandina después de todo lo que usa. Y el paciente, siempre que vaya a salir de alguna habitación o a hacer alguna cosa, siempre tiene que estar lavándose las manos de manera especial antes y después de hacer cualquier actividad para evitar el contagio a los demás. Y sobre todo intentar, si el paciente es positivo, que esté en la casa con una mascarilla, y cuando tiene que toser, que tosa en el codo, En el flexo. que es lo que hay que hacer, o tratar de cubrirse. Con el tema del baño, supongamos que una familia promedio tiene un solo baño y tenemos que tener los cuidados de higiene con esa persona porque vamos a compartir el baño y no nos queda de otra. ¿Qué recomendación con respecto a esto? Nada, la persona se baña todo normal con agua y jabón, ella intenta, eso sí, toser lo menos posible. Ojalá que justo cuando se está bañando no esté tosiendo. También la persona tiene que hacer un esfuerzo por intentar usar los espacios en común el menor tiempo posible, y luego con limpiar todo con lavandina basta. O sea, la lavandina sí se ha mostrado que está matando al virus, pero en el aire sí que es un poco más difícil de eliminarlo, ¿no? Tiene que eliminarlo tanto los rayos del sol como la temperatura elevada. Y uno de los problemas que también tenemos en Paraguay con el calor que hace es que todo el mundo está con su aire acondicionado. Entonces, todas esas clases de cosas tienen que pensar y adaptarse. Yo entiendo que es complicado, hay ciertas cosas, de hecho, pasa mucho de que qué hago, o sea, le plantea mucho la duda a la gente de qué hago cuando tengo una sospecha de un coronavirus. Pues nada, de verdad, o sea, esto que yo dije es muy simplificado, pero en internet hay un montón de guías que básicamente dicen lo mismo: al paciente encerrado en algún lugar hasta que se le pueda hacer el test, y si no se le puede hacer el test, pues se queda los 14 días ahí desde el inicio de los síntomas, y luego ya se asume que no transmite, ¿vale? Después de los 14 días, desde el primer día del inicio de síntomas, luego ya no va a transmitir. Entonces, esos 14 días se tiene que comportar como: mira, yo soy un virus ambulante, entonces trato de no estar tosiendo a la gente, y todo lo que yo toco lo voy limpiando. Con limpiar con agua y jabón y con lavandina, basta.
Correcto. Bueno, doctora, dos últimas, pero de la manera más concisa posible, porque ya estamos 7 de la mañana aquí en Paraguay. Ustedes, ¿cuándo empezaron la cuarentena y hasta dónde se extendería? Esa es la primera. Y segundo, ¿ustedes tienen una especie de apoyo con respecto a lo que están viviendo ustedes los profesionales diariamente, un apoyo psicológico? Porque no debe ser fácil lo que ustedes están viviendo y lo que están viendo día a día en estos hospitales, y teniendo en cuenta en España, donde cada vez hay más cifras que son realmente alarmantes. Sí, los primeros casos que se detectaron en Madrid fueron a principios de marzo y la cuarentena oficial se dictó el día 14 de marzo. O sea, se demoró 2 semanas en dictar la cuarentena. En eso hubo un montón de gente de aquí para allá y pasó lo que pasó, y hoy somos más de 47.000 personas infectadas. ¿Hasta cuándo va a ir la cuarentena? En principio eran 2 semanas. Yo no lo veo así. Se calcula que por lo menos hasta finales de abril vamos a estar, y se espera que la curva empiece a bajar en mayo. A ver qué pasa. Eso hoy no te puedo decir. Eso es lo que hoy en principio se calcula. Que vaya a pasar a mitad de abril, ni idea. Luego, el apoyo psicológico en el hospital sí. El hospital sí que nos ofrece apoyo con psicólogos para hablar de esto, porque la verdad es que al principio ha sido muy duro. Pero también te digo yo que yo hablo por mí. Conozco gente de que sí que ha ido con la ayuda psicológica, pero yo sinceramente lo que hago es, de tan cansada que estoy con el trabajo que tengo, vengo a mi casa, intento dormir, hablar un poco con mi familia y rezar un poco y refugiarme en Dios. Esa es mi terapia psicológica, y pensar algún día esto va a pasar. Y ojalá así sea. Doctora Caballero, le queremos agradecer muchísimo por su tiempo en este contacto que estamos haciendo hoy, gracias a las redes sociales que nos unen para poder tener esta comunicación y para poder informar a todo el país lo que ustedes están viviendo. Y mucha fuerza, el personal de Blanco se lleva todo el respeto a nivel mundial. La necesidad que tenemos de contar con ustedes. Gracias. Ella es Liz Rocío Caballero Mota, está en el Hospital General Universitario Gregorio Marañón en Madrid, capital, residente del 3er año de reumatología. Y acá en Paraguay, ¿a dónde? ¿De qué ciudad oriunda sos? Yo soy de Pedro Juan Caballero. Ah, mira. Saludos a Pedro Juan. ¿Tu familia te estará viendo? ¿Les avisaste a tu familia que estarías en la mañana de cada día? Y le he contado, también le quiero mandar un saludo a mi familia, que de momento están todos sanos, porque desde el día 1 estuve yo pesadeándoles, diciéndoles que se queden en casa, y se quedan en casa. Y si me dan 2 minutitos, solo quisiera dar 2 mensajes clave. Por favor, adelante. Quédense en casa. Yo sé que es difícil, pero quédense en casa, que es la única forma en la que va a poder atajarse. Esto es como una guerra en la que vos tenés tu arma de ataque y tu arma de defensa. Tu arma de ataque es tu sistema de salud. Y sabemos cuál es el sistema de salud de Paraguay. Entonces, lo que hay que potenciar es el sistema de defensa. Y el escudo, tenemos que ser la gente joven que se queda en casa y que protege a los mayores, tanto por la dignidad como ser humano que tienen ellos, que tienen derecho a vivir ahora, después de los 60 años, después de haber trabajado toda su vida y estar en la flor de la edad para hacer las cosas que les toca hacer, y por respeto a nosotros mismos, para no estar peleándonos nosotros por los tubos. Y 2, si tenés síntomas respiratorios, si tenés fiebre y así, quieto, te cuesta respirar, ahí andate al hospital. Si te pica la garganta, tenés un poquito de fiebre, te descuesta el oído o no sé qué historia, y no te cuesta respirar, no te vayas. Llama a los números que están indicados y le comentás tu caso. Y si está indicada la prueba, se te va a hacer. Y si no, quédate en casa. Eso es lo que va a parar esta curva. Bien, gracias, doctora. Te agradecemos muchísimo. Le hacemos un aplauso a la doctora. Un aplauso acá desde el canal para vos, para todo el personal que está trabajando contigo en ese hospital tan importante de Madrid. Te mandamos un abrazo grande a la distancia, un beso, y gracias por tu tiempo, por compartir con nosotros a pesar de la diferencia horaria. Gracias. Bueno, hasta luego. Muchas gracias. La doctora Liz Rocío Caballero trabaja en el Hospital Universitario General Gregorio Marañón, compartiendo con nosotros aquí en la mañana de cada día para poder transmitirles un poco la situación que están viviendo compatriotas en el extranjero, y más que nada con una doctora tan pero tan importante que la está luchando día a día atendiendo a tantas personas. Bueno.